Buenas tardes, Pablo. Muy bien, gracias por el contacto. Bueno, queríamos saber qué pasa, ¿no? O qué puede pasar con estas dos personas que cometieron este delito, este robo importante, millonario. ¿Qué ocurre con los extranjeros que cometen delito? Y en este caso se agrava porque, bueno, estas dos personas tenían pedidos de captura y habían ingresado de manera ilegal al país. Mire, el régimen nacional de migraciones establece con claridad cuáles son las distintas opciones que los poderes judiciales de las provincias y el Poder Judicial Federal tienen que cumplir cuando en sus procesos de investigación detectan que hay extranjeros en carácter de autor vinculados a la comisión de ilícitos en el país. Creo que el doctor Maitini también lo aclaró en su intervención. Se trata de competencias y de funciones bien diferenciadas. Ujú. La Autoridad Administrativa Nacional, que define cuáles son las reglas regulares para el ingreso al país, es la Dirección Nacional de Migraciones. Bien. Es esa misma autoridad la que define cuando una permanencia en el país es ilegal. Esa es la declaración administrativa que tiene que gestionarse y que tiene que obtenerse para que la autoridad administrativa migratoria defina que es ilegal la permanencia de determinada persona en el país y le informa al Poder Judicial que está investigando y que está sometiendo a proceso criminal, penal a alguna persona, que no está autorizada la permanencia de esa persona en el país. Eso se llama resolución administrativa de expulsión, que cuando llega a un Poder Judicial y ese Poder Judicial decide Ujú. suspender en algún momento determinado la investigación y proceder a la expulsión, entramos en la figura que se suele escuchar que se llama extrañamiento. Mm. Así como una persona buscada en el país que está en el exterior, al traerla se llama extradición, la persona que está en nuestro país y decidimos expulsarla al país de origen de esa persona de nacionalidad, se llama extrañamiento. Esto es el contexto de esta situación que puede ocurrir en tres momentos procesales. Puede ocurrir que una persona extranjera que esté ilegalmente en el país sea finalmente condenada y una condena de cumplimiento efectivo que implica el ingreso a una unidad de detención del país. Puede haber una situación de una persona llegue a una sentencia de condena que no implique la detención, es una condena en suspenso, o puede ser, como este caso que se está comentando, Sí. que es una persona solamente sometida a proceso donde todavía no se ha llegado al momento del juicio y en la posibilidad de dictar una sentencia. Ujú. En las tres situaciones, la Dirección Nacional de Migraciones puede decidir la declaración de ilegalidad de la presencia en el país y la decisión administrativa de expulsar. En cada caso, el juez que corresponda puede ser una jueza de ejecución en el caso de los dos primeros supuestos que le digo, una condena a prisión o una condena a Ujú. ejecución condicional, o una jueza de garantía en el curso de un proceso de investigación, como en este caso, que decidan que están reunidas las condiciones judiciales adecuadas para proceder a la expulsión. Sí, sí, sí. Hay en el último tiempo, ¿no? El gobierno nacional precisamente el vocero presidencial Manuel Adorni comentó en sus habituales conferencias de prensa por la mañana que el gobierno estaba trabajando intensamente para que cualquier extranjero que cometa delitos en la Argentina sean expulsados del país inmediatamente, ¿no? ¿Qué se sabe de esto? ¿Hay algún avance? ¿Qué nos puede decir? Mire, varios elementos que hay que tener en cuenta. Sí. En primer lugar, la ley vigente del año 2003 fue finalmente reglamentada en los detalles, la ley de migraciones, que le digo, Ujú. Sí. que habla de política migratoria nacional, fue reglamentada en el año 2010 y ha habido distintos intentos desde los ejecutivos nacionales de darle mayor severidad o mayor ejecutividad al avance de la expulsión de extranjeros. Hubo un DNU dictado en el año 2017 que fue luego dejado sin efecto por otro DNU en el año 2021. En esto lo que hay que considerar es que la figura de la persona migrante, uno está asociando extranjero con comisión de delito y no es adecuada esa No, claro. asociación. El grupo de personas migrantes está identificado a nivel interamericano como grupo de personas vulnerables
no es adecuada la asociación de que todos los migrantes o todos los extranjeros han venido al país a cometer delitos, No, no, claro. porque lo que hay que observar ahí es cuál es el porcentaje de delitos que ocurren en el país donde están involucradas personas de nacionalidad extranjera. He escuchado algunos datos que se han difundido a nivel nacional, que me parece que deben ser profundizados un poco. La ¿Qué media datos, nacional, qué datos daban? Sí, se ¿recuerda? informó que el 20%, se informó que el 20% de los delitos que ocurren en el país pueden tener alguna presencia de alguna persona extranjera en la comisión de ese delito, pero ese dato solamente se registra en los delitos que están vinculados a narcotráfico. El dato general que está informado en el Sistema Nacional de Estadística de Ejecución Penal es un registro nacional que centraliza la información de todos los poderes judiciales del país. Siempre informa que el dato de extranjeros vinculados a la comisión de delitos ronda entre el 4, el 5, el 6% del total de delitos. Hablamos que hay más de 80.000 personas privadas de libertad en todo el país y la cantidad de personas extranjeras suele estar entre los 3.000 y tantos y 4.000 personas. Claro. Es decir, para poder llegar a una conclusión que diga que el problema de política criminal argentina tiene que ver con la extranjería, me parece que habría que profundizar bastante los datos que se cuentan y depurar bastante los datos de los poderes judiciales provinciales que informan este registro. Bien. Bien, Germán Busamia, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Creo que quedó claro su exposición y su abordaje, ¿no? Y análisis a partir también de estos datos erróneos, ¿no? Que recién mencionaba. Nos parecía importante, ¿no? Aclarar un poco cómo se trabaja en este caso y por eso, le agradecemos esta comunicación con Mejor de Tarde. Germán Busamia, vocal del Tribunal Superior de Justicia. Muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias por el contacto y me parece importante también sumar como dato que cuando ocurre la expulsión de un extranjero sometido a proceso penal en el país, la Ley Nacional de Migraciones establece, porque lo estamos escuchando y la semana pasada hemos escuchado un caso de una persona que había sido extrañada, había sido enviado a su país de origen y volvió a ingresar en forma ilegal y lo que se ha difundido es que la expectativa es que continúe cumpliendo su pena en el país. Esto no es lo que contempla literalmente el régimen nacional. El régimen nacional contempla que cuando una persona se decide a su respecto la expulsión del país y el juez del Poder Judicial que corresponda decide avanzar en esa expulsión y ingresarlo en la figura del extrañamiento, el artículo 64 de la Ley Nacional de Migraciones establece que se debe dar por cumplida la pena de esa persona cuando es expulsada del país. Esto ocurre luego de cumplir más de la mitad de la pena temporal en una unidad de detención o cuando tiene una pena en suspenso o cuando está sometido a un proceso. Perfecto. Por esto que habría que ver estas situaciones de cuando algún juez de ejecución ha concedido la expulsión, esta figura de extrañamiento, cuando es recapturado en el país porque ingresó ilegalmente sin atender a la prohibición de reingreso permanente que tiene una persona que es expulsada, no necesariamente tiene que ser interpretado que se lo recaptura en el país para que retome el cumplimiento de la pena. Habría que ver cuáles son las resoluciones judiciales que se dictan para justificar volver para atrás el extrañamiento y retomar el cumplimiento de la pena en el país. Perfecto. Bien la aclaración. Bueno, Germán Busamia, muchísimas gracias. No, un gusto. Muchísimas gracias por el contacto y a disposición. Cómo no. Muchísimas gracias.